Lo primero es daros los buenos días y bienvenidos pues, a este nuevo webinar que vamos realizando desde la PTEC pues, todos los jueves. Mi nombre es Marina y estoy en el Departamento Administrativo y de Formación. Bueno, pues comentaros que este webinar va a ser grabado y que lo vamos a colgar luego en la zona privada de la web, aunque a todos los que asistentes os pasaremos el enlace. Toda la formación que vamos a hacer este segundo trimestre está ya disponible en la web y luego, bueno, pues a través del chat os voy a poner el enlace y, bueno, pues por si os interesa apuntaros a cualquiera de los que hemos preparado. Vale. Bueno, pues comentaros también, bueno, que va a ser grabado, sobre todo por si algunos tenéis la pantalla abierta, ¿vale? Bueno, pues por si no os importa que la dejéis si no cerrada. Vamos a esperar al final de la presentación, ¿vale? Para que hagáis las preguntas a nuestros invitados. Si alguna cosa se os ocurre mientras ellos están hablando, por favor, las ponéis en el chat y luego, si os parece bien, yo os las leo, ¿vale? Bueno, pues el webinar de hoy tiene un formato, la verdad es que distinto a los que hemos hecho hasta ahora. El título es Biomimética del error al asombro, un nuevo paradigma de la economía circular, la única respuesta posible a todos los sectores, la sostenibilidad a través de la renaturalización. El webinar lo va a llevar Ignacio Valero, que se representa a la empresa CIDME y que entrevistará al doctor Pere Monràs, que es presidente de la Fundación Biomimetic Institute Science. Bueno, lo he dicho al revés, perdón. Autor del libro que aparecerá en 2021, Biomética del error al asombro, con objeto de que indique el por qué la empresa no sostenible dejará de existir y cuáles son las claves de la biomimesis y la renaturalización para el sector de la construcción, movilidad y urbanismo en sentido amplio. Bueno, pues sin más, yo os paso la palabra y agradeceros el estar aquí esta mañana. Todo lo contrario, Marina. Muchas gracias a ti en particular y a la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción, que amablemente nos da un espacio para que podamos expresar estas ideas que el doctor Pere Monràs nos trae hoy aquí. Quería hacer una pequeña contextualización previamente porque es muy sencillo presentar a una persona que ha trabajado con excelencia a lo largo de su vida, que en el entorno en el que se mueve la PTEC, además ha sabido en otros órdenes de cosas, no en la construcción, pero la puntualización, invertir bien, además, y saber de negocios, actuar en el ámbito de la gobernanza de grandes instituciones. Cuando uno entrevista a una persona así, la presentación es sencilla. Pero la puntualización es que, bueno, yo soy ingeniero de caminos y docente desde hace muchos años en la Escuela de Caminos y represento aquí al Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, pero el doctor Pere Monràs es médico de profesión, oncólogo. Por lo tanto, si nuestro lenguaje habitual es el de las matemáticas y el del hormigón, el suyo, digamos que es un poquitín diferente. No obstante, a lo largo de esta entrevista, un poco lo que se busca es ver que el acercamiento del tema que queremos tratar hoy a un sector como el nuestro, que nos es propio, el de la construcción, es total. La integración de las ideas es absoluta. Hemos planificado esta entrevista en 3 grandes bloques. No queremos que sea una sesión larga, todo lo contrario, para dar pie a posibles consultas, preguntas, crítica constructiva al final. Y los 3 bloques básicamente están estructurados como un poco el posicionamiento de lo que el doctor Pere Monràs entiende como biomimética en sentido amplio a través de unas preguntas que yo voy a formularle. Hablaremos de una cuestión que ahora está encima de la mesa y que es de la máxima actualidad, que es el encuentro entre lo público y lo privado. Y un poco cerraremos la entrevista con el ámbito, digamos, de la gobernanza y cuestiones afines. Doctor Pere Monràs, buenos días.
Buenos días. Bienvenido a este webinar. Yo creo que algunos de nuestros oyentes estarían a lo mejor esperando quizá una definición de biomimética, o ya que hemos dicho biomimética es sostenibilidad y estamos en el mundo de las infraestructuras, podríamos tal vez empezar por ahí, por dar una gran aproximación a lo que esta palabra significa, en sentido amplio. Bueno, la biomimética, de hecho, bueno, en primer lugar, agradecer la invitación que se me ha hecho. Intentaré ser muy concreto y muy focalizado en sus propias actividades, ¿no? En realidad, la biomimética, pues su nombre lo dice, y podemos decirlo de muchas maneras. Una que les digo que biomimético es Leonardo da Vinci, que es capaz de encontrar, imaginar y descubrir muchísimas cosas que eran posibles y las hizo posibles. Por ejemplo, pues si los pájaros vuelan, ¿por qué no volamos nosotros, no? Esta es una forma, digamos, de decir que siempre se ha hecho biomimética. Pero quizá el hecho que quiero comentar es que en este momento aparece una necesidad de que de alguna forma, cuando la Ilustración generó la razón como elemento clave para entenderse las personas, ahora constatamos que la razón contiene todo aquello que necesitamos para llegar a comprender una cosa, pero sí que también vemos que hemos perdido algunos elementos de lo que es en sí mismo el razonamiento, que no es pelearse, que no es estar en situaciones de a ver cómo usamos la razón contra quién, sino que está pensado para trabajar con el otro y no contra nadie, ¿no? Y la biomimética tiene este concepto, bio-inspirarse. La bio es la vida y la mimética es imitar la vida. Por lo tanto, se entiende en general en el mundo nuestro actual que es necesario renaturalizarnos bio-inspirándonos. Es decir, la naturaleza lleva 3.800 millones de años promoviendo una extinción de especies a veces, pero un crecimiento de otras y desarrollando una riqueza en la naturaleza enorme en todos los sentidos. Y la biomimética pretende aprovechar las enseñanzas de este laboratorio de 3.800 años para encontrar soluciones a nuestros propios problemas. Este sería fundamentalmente el tema que hemos intentado expresar en un libro que va a salir recientemente. Y que precisamente tengo las galeradas en mis manos. El doctor Monràs ha tenido la amabilidad de permitirme su lectura. Creo que cuando un libro ve la luz, esto ocurrirá este verano, presumiblemente, yo creo que hay que felicitar al autor por hacer el esfuerzo de escribirlo, pero también felicitarnos en general porque un nuevo texto con un valor ve la luz. El título del libro es, lo ha dicho nuestra introductora al principio, del error al asombro. Uno de los lemas de la charla era la economía circular. Ahora mismo estamos en el sector trabajando la economía circular, pues, por ejemplo, afinando sobre cómo los materiales pueden ayudarnos en esa cuestión. Pero vemos grandes contrastes. Quiero decir, el sector, llamémosle ecologista, parece agresivo para con el sector de la construcción, contaminamos mucho. Y no sé yo si solamente materiales que son, pues, respetuosos con el entorno pueden entenderse como economía circular, como la solución. Cuando usted, doctor Monràs, habla de error, ¿se está refiriendo a algo como lo que yo digo? ¿Hacemos poco? Bueno, se hace todo lo que se sabe hacer en general. Lo que pasa que no es que nosotros no sepamos o no queramos aprender, sino que venimos condicionados, aunque no lo parezca, por el entorno. El entorno es aquello que se mueve. El mundo no lo estamos trabajando nosotros. Es el universo entero que está moviendo todas las cosas y la situación y ámbito cósmico es la que define muchísimas otras, ¿no?
Por lo tanto, tenemos que tener la humildad de pensar que nosotros no somos los que de alguna forma destruimos o construimos el mundo, sino en todo caso los que a veces adolecemos de no saber todavía qué está pasando o entender lo que está pasando. Digo esto, es un poco conceptual, evidentemente, pero démonos cuenta que en el ciclo vital, que todas las cosas tienen su ciclo vital, yo podría decir que, me imagino, y por las cosas que más o menos he trabajado con toda profundidad, que en este circo, en este, digamos, arco de la vida, nosotros estamos en la parte, digamos, de subida, estamos en una situación como de adolescentes, como sitio, ¿no? Nos peleamos, estamos todo el día que si unos que si los otros. Dicho así, les parecerá nimio que hable de esta manera, pero es que tenemos que salir de nuestro propio problema para ver realmente nuestra situación. Y la adolescencia es una forma en la que de alguna forma se ven los problemas, se lucha por lo que uno quiere y en definitiva lo define mucho esta frase que se suele oír siempre: ¿cómo está lo mío? Y si solo nos preguntamos cómo está lo mío y no lo enmarcamos en un ámbito mucho más general, probablemente no acertaremos nunca. Por esto, de alguna forma, creemos que este concepto de desarrollo no puede ser el desarrollo como estamos siempre hablando, del 3% este año y del 20% buscamos, o del 15%, o del 3%, o del 4%. Las matemáticas sirven y muchísimo, pero sirven como consecuencia a veces de las ideas estratégicas que tengamos en cuenta y que queramos llevar a cabo. La adolescencia no sabe de todo esto. Por lo tanto, estoy diciendo de otra manera que no hemos alcanzado como especie, digámoslo bien claro, la madurez necesaria para resolver muchos de los problemas que estamos teniendo, incluidos todos los que nos vienen del medio ambiente, de las diferencias que existen entre las diferentes partes del planeta, y defino solo una con más profundidad, que es la desigualdad. La desigualdad no quiere decir que todo el mundo no progresa, sino que quiere decir que algunos progresan mucho más que otros. Y que este factor, que es el factor humano en sí, si no lo tenemos en cuenta, podemos entrar en situaciones de conflicto mucho más importantes de las que estamos teniendo en este momento. Fíjese que yo ahora le escuchaba hablar de desigualdad. En los foros en los que habitualmente yo, bueno, un poco me permiten manifestar mis ideas, especialmente en materia de prevención de riesgos laborales, que es un tema que he trabajado profundamente, parecemos encallados en algunas cuestiones y preocupados por otras muy relevantes, como por ejemplo la salud mental de los trabajadores. El sector de la construcción no es en absoluto ajeno, ya teníamos ese problema antes, y esto me lleva un poco a ahondar en lo que nos estaba diciendo, ¿no? El factor humano y la formación, y este es un taller de formación, de alguna manera, si tenemos que estar preparados para adoptar o para llevar a cabo estos conceptos que usted está explicándonos ahora, cabría preguntarse, ¿estamos formados? ¿Estamos preparados? ¿Cuáles tienen que ser las líneas desde el punto de vista de formación que las personas, que los sectores, no me atrevo a lo mejor a pedirle que se manifiesten tanto a la construcción, pero sí que si el objetivo es amplio, la pregunta de si estamos preparados para afrontar cambios notables, me surge, ¿no? ¿Qué hábitos de formación cómo debería ser la formación? La formación, yo lo digo de una manera simple, lo decía en las organizaciones en las que he estado trabajando, de que la formación es una función de la producción. ¿Y qué quiero decir con esto? Dirán, bueno, pues que entendemos a veces y practicamos muchas veces que la formación sea asistir a un cursillo, coger o hacer un máster de no sé qué. Cuando digo yo que es una función de la producción, es que es el learning by doing, es decir, hacer y con lo que haces
te encuentras con situaciones que no son estrictamente atendidas por cada uno. ¿Por qué? Porque la evolución de la revolución industrial, pongamos por caso, es de tal magnitud, tan beneficiosa, que ha dejado a muchos fuera del campo, porque de alguna forma de la manufactura hemos llegado a pasar a la robótica. Y esto ha sido una visión quizá, digamos, extremadamente acelerada para ser asumida por el factor humano. Si el factor humano no encuentra las bases para formarse adecuadamente a este proceso que no tiene espacios de lentitud, sino que tiene aspectos de aceleración continua. Por lo tanto, la formación deviene en este momento un factor clave, y me gustaría citar un ejemplo muy claro que ustedes quizá muchos conocerán, cuando New York Times dio a uno de sus mejores periodistas el encargo de pasarse a hacer una revisión por todos los niveles de científicos mejores del mundo y políticos mejores del mundo para ver cómo veían la situación de nuestro planeta. Este libro le puso un nombre realmente curioso, ¿no? Porque es Thomas Friedman, que es el autor, le puso el nombre de Gracias por llegar tarde. Porque cuando tenía que recibir a uno de estos personajes, que de alguna forma, científicos o políticos, se acercaban a él, siempre acostumbraban a llegar tarde. Él decía, no pasa nada, oiga, es igual, esto. Muchas gracias por haber llegado tarde, en todo caso, porque me ha permitido tomar apuntes. Bueno, esta es, digamos, la anécdota del tema. Pero lo que sacó en el libro, después de esta reflexión, tiene un enorme significado. Y es concretamente que la ciencia y la tecnología derivada va a una velocidad de reactor, mientras el factor humano va a una velocidad de cochecito o de moto. O sea que hay una diferencia enorme entre cómo estamos desarrollando y cómo se va a desarrollar a partir de ahora todavía muchísimo más la ciencia y como resultado la tecnología, dependiendo de ella, mientras el factor humano probablemente no lo cuidamos o no debería cuidarse, digo, muchísimo más. No es un problema solo de competencia en las cosas, la competencia se resuelve. El problema más gordo, más difícil es la actitud. Y si no hay una actitud conveniente, realmente no hay una aportación al trabajo. Pero esto tiene otras raíces. Tenemos de repensar nuestras organizaciones. La organización jerárquica, basada en el poder de cada uno de los cargos que se dan, entra en una cierta obsolescencia y mucho mejor es comenzar a trabajar lo que se dice la jerarquía no de cargo, sino la jerarquía de funciones, haciendo el trabajo por proyectos y poniendo en cada proyecto al mando de ello el que más sepa de aquello. Y esto parece una utopía, pero ya se está estableciendo en muchísimas cosas. Yo recordaría en esto tener una supervisión y un entendimiento profundo de otros países. Hay que conocer qué se hace en el mundo. Y citaría, por ejemplo, en los países escandinavos, que la asociación de todos los países escandinavos resolvió pues, un libro que salió en el 18, Nordic Paper, que lo llamaban, para saber la biomimética, dónde y qué se hacía en todos ellos para poder aprovechar el crear unas condiciones favorables a esta nueva disciplina del conocimiento que llamamos biomimética. Disculpe que trate de bajarle un poco a tierra como en mi caso, ingeniero que soy, pero representante de un sector que tiene todavía muchos matices primarios. Yo recuerdo, y ligaba con esto que usted decía, un ejemplo que ponía frecuentemente a mis alumnos en relación a las organizaciones, que fue lo que revolucionó la industria japonesa en los años 60 y 70.
venían de perder una guerra, fueron capaces de transformar, era así como yo lo explicaba, de transformar la mano de obra en cerebro de obra. En aquel momento me pareció, cuando yo explicaba esto hace 20 años, me pareció mecanicista, pero ahora he cambiado el discurso. He cambiado el discurso porque al observar que la salud mental de los trabajadores, por ejemplo, la construcción, insisto, mucho más, si cabe, que en otros sectores, salvando a lo mejor el agrario, pero las estadísticas están echando humo en ese sentido. Cuando decía que veía esta versión mecanicismo del concepto, es que ahora lo veo de forma diferente. Ahora lo pienso en términos de motivación. Entonces, yo le preguntaría, estos ejemplos de la historia y de otros países nos llevan a pensar que las organizaciones, que se está diciendo, la organización no sostenible no será. ¿Es motivación lo que se necesita, entre otras cosas? Lo que se necesita, diría yo, y me permito el juego de palabras, es que no es tanto motivar a la gente, sino no desmotivarlos. Porque cuando la persona encuentra algo que de alguna forma está en sí mismo y tiene ganas, si se le corta, eso le desmotiva. Pero si se le añade un apoyo, un soporte, entonces se motiva. La motivación viene de uno mismo cuando está en unas circunstancias que él aprecia como favorables a él mismo. Siempre estamos en motivar, en motivar, en motivar, y no estamos en si desmotivamos o desmotivamos más o desmotivamos menos. Esto como un principio, pero es que a veces la motivación no es nuestra voluntad de motivar o desmotivar o vigilar esto, sino de que las circunstancias organizacionales que se dan no ofrecen todo aquello que como ser humano cada uno puede estar deseando o buscando. Y no lo digo en el libertinaje de que cada uno haga lo que quiera, sino en la rigurosidad de ser cada uno muy consciente de lo que hace y aportar su propio talento. Hasta ahora ha aportado las manos, ahora tiene que aportar en cada uno de los sectores y en la construcción, obviamente que seguro que también, tiene que aportar el talento. Con lo cual, hemos de trabajar en una forma que ya no es la organización. La organización como tal es un sustantivo. Lo que necesitamos un verbo. Es decir, no es una organización, sino el organizarse. Organizarse es buscar la forma adecuada en que los talentos que existen en la empresa o aquellos que haya buscar sean coherentes con todos los trabajos que se puedan proyectar, necesitar y hacer, ¿no? Estamos en un cambio de paradigma y aquí este cambio de paradigma tiene un nombre todavía mucho más ampuloso. La educación empieza mal, empieza en el sentido de poder dar datos para que se memoricen. Esto era antes, ahora ya esto se va cambiando, pero todavía no estamos en la libertad de desarrollar la primera etapa. Cuando nuestros hijos nacen, yo tengo nietas y es así, lo veo igual, que de alguna forma lo que empiezan hasta los 6 años es el sentido sensorial, que necesitan tocar, ver las texturas, a ver qué hay aquí, a ver qué hay allá. Usan todos los sentidos. Y solo hacia los 6 años empiezan con la teoría cognitiva, empiezan a aprender, a comprender, a idear, a imaginar y a comentarlo, ¿no? Por lo tanto, hay un desarrollo en la propia situación humana que hay muchos que se quedan en esta etapa de segunda, de intentar conocer, pero en su ambiente no hay el conocimiento. Si vamos a la escuela nos enseña competencias, pero no actitudes. Y ahora también esto está mejorando, pero me refiero a que no damos valor a cosas que lo tienen y mucho. Y voy a citar 2, que me parece que están dentro del ámbito cultural. Es la salud y la educación. La salud, la educación y formación son bases, no son un sistema presupuestario de gasto, sino son una inversión de futuro para lograr lo que la empresa quiera. Y esto es un aglutinamiento de las particularidades que cada uno tiene y en vez de quedarnos en el individualismo cada uno, yo me lo guiso, yo me lo como, yo ya estoy para mí mismo y a mí y los demás no me importan, hemos de intentar un salto muy importante.
Y no me refiero a lo que pueda decir yo, sino a lo que Eudald Carbonell, antropólogo, arqueólogo, que es fue el director de Atapuerca, ha dicho con mucha claridad en su libro último de Elogio del Futuro. Dice, hasta ahora hemos conseguido en nuestra madurez tener conciencia individual, pero no tenemos conciencia colectiva. No hablo de colectivismo, hablo de conciencia colectiva, lo cual quiere decir que de alguna forma se ha demostrado también en la situación de pandemia el desorden global, logístico, por supuesto, pero además en muchísimos otros elementos que cada uno ha ido por su cuenta. En este caso, no el individuo, sino una unidad, el Estado y el otro Estado y esto. Este es el desaguisado que tenemos todavía en nuestro camino hacia la madurez que resolver. Y no es que esto sea un criterio utópico, es una realidad inmediata que hay que hacer lo necesario para que de alguna forma accedamos a un tipo de revolución que es la revolución de la conciencia. Que la conciencia no es más que aquello de la apertura mental completa para poder ver de otros lo que tienen de bueno y dar nosotros lo que de bueno tenemos. Esto tampoco es bonismo. El bonismo es una estupidez. El que decimos es que hay que activar lo que de mejor tenemos, que es, y ahora los científicos ya nos lo han resuelto, lo que son la neuroplasticidad neuronal, es decir, la plasticidad neuronal permite que aquello que sabemos podemos cambiarlo por otra forma de saberlo. Y aquí Wagensberg, físico que nos dejó hace unos 2 años, fue muy contundente. La razón sirve para la comprensión, para el entendimiento de las cosas. Por esto detecta el error y trabaja hasta resolver el error. Pero por esto también necesitamos, decía Wagensberg, el arte o las artes en general, porque impactan. Y esto es la movilización de los sentidos. Y con los sentidos y la razón, sin dejar la razón, podemos establecer una relación entre las partes muchísimo mayor. Déjenme citar a Einstein. Einstein dijo que si los humanos perdemos nuestra capacidad de interrelación entre nosotros, van a salir generaciones de idiotas. Asimismo, porque en la interrelación humana está el juego de lo sensorial, el juego de lo racional y el juego de crear las condiciones mejores para establecer las relaciones de colaboración. Sin colaboración no hay futuro. Este es un eslogan, sí, y tiene una práctica detrás, muy dura, muy difícil, y que se tiene que desarrollar ya desde ahora en todos los sitios. Ya se está haciendo. Yo he estado en temas en California, con todos los temas diferentes de preparación en el liderazgo. He estado también en los países nórdicos. Los países nórdicos pues, tienen una capacidad en esto, tienen otros defectos, obviamente. Pero lo que me refiero es que hemos de estar muy abiertos al mundo. Nuestro hábitat ya no es nuestra casa donde vivimos. Nuestra casa donde vivimos se llama planeta. Y si no damos una respuesta al planeta, y esto tampoco es un tema de que, bueno, esto lo tiene que arreglar el Estado, sino que todos estamos comprometidos porque es nuestra única casa. Sí que es cierto que estamos buscando la posibilidad de ir a otros planetas, pero no dejemos de pensar que el avance que estamos teniendo se acerca a lo que comentaba Eudald Carbonell, que decía lo más próximo que tenemos es el colapso. Y en algunas cosas podríamos decir que ya tenemos el colapso. Y si no, veamos lo que ha pasado en el canal de Suez y todos los miles de cargueros que se han encontrado bloqueados y con la repercusión económica que ha tenido todo esto. Evidentemente es un tema que no es exactamente el suyo, pero sí que hagan ustedes la propia comparación con todas las cosas que pasan en su ámbito, ¿no? Y en su ámbito también hay una necesidad de hacer un salto
dado que todo lo que estamos usando en la construcción tiene una complejidad enorme y esto requiere una competencia especial y una armonía y equilibrio entre quienes están en esta función. No sé si es tal vez muy osado por mi parte, porque he escuchado repetidas veces la palabra interrelación y otros sinónimos, decir que verdaderamente el mensaje de la biomimética, si bio es vida y mimética es imitación, si la naturaleza se autorrelaciona infinitamente consigo misma y parece exitosa en su cometido, es eso lo que debemos imitar, como colofón a este primer bloque. ¿Estoy más o menos en lo cierto? Sí, 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 completamente. Yo creo, lo que pasa que quizá esto nos coge pues, cada uno a su edad y en sus condiciones, ¿no? Y aquí, siempre que hay aquel planteamiento de decir hay que cambiar algo o hay que transformar esto, entra el miedo a todo el mundo, ¿no? Es decir, tenemos una capacidad, digamos, limitada porque no descubrimos las grandes oportunidades que tenemos delante. Y yo creo que lo que tendríamos que hablar no es de lo que está mal, sino siempre de abrir oportunidades. Solo se habla de ocupación y no hablamos, lo suficientemente, no hablamos de oportunidades para cada uno. Y en las oportunidades viene el desarrollo y viene toda la capacidad de comprensión para lo que viene. El sector de la construcción, doctor Monràs, es un sector que fluctúa entre la ilusión y la desilusión con mucha facilidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque está sometido históricamente a la tiranía del capital, por un lado, y porque, más allá de eso, incluso, los ciclos económicos nos afectan especialmente porque es que suelen venir o han venido en los últimos años asociados a las cosas justamente que nosotros hacemos. El asunto inmobiliario, las obras públicas, la capacidad de inversión de los estados. Ahora parece que se abre, o está el debate encima de la mesa a raíz de la pandemia que estamos experimentando, un nuevo periodo ilusionante, o eso creemos, hasta que alguien nos desmotive, como decíamos antes, ¿no? Que es la asociación público-privada. Bueno, la asociación público-privada podría ser esta capacidad o esta oportunidad de capacidad de interrelación entre vamos a llamarle eventos que bueno, históricamente han ocupado cada uno su papel y se aprecian, pero a distancia. Ahora parece que se quiere lo contrario. ¿Tendríamos ahí una oportunidad? Es la gran oportunidad, no es una pequeña oportunidad, es la gran oportunidad. Yo he estado 17 años en la dirección general de una corporación que de alguna forma tenía 2.000 personas, ¿no? Yo mi experiencia, y aprendí muchísimo de esto, es que no tiene nada que ver la gestión con la gobernanza. O sí que tiene que ver, pero enlazadas en las funciones. Se entiende solo, o mayoritariamente se entiende, que la gestión lo es todo. La gestión es saber manejar los recursos que tienes, conseguir los resultados que se pretenden, pero la gobernanza no es esto su labor. La gobernanza es dónde vamos, dónde queremos ir y seguir que esto que queremos hacer pues se cumpla, y no se desvíe. Por tanto, tiene una responsabilidad de seguimiento sobre la finalidad última de la organización. Y por lo tanto, este tema, cuando hablas, bueno, sí, claro, pues esto es así, ¿no? Sí, sí, pero la gobernanza se ejerce de una manera muy diferente. La mayoría, me atrevo a decir la mayoría, tendría que dar datos para afirmar que a mí firmo, pero de alguna forma en el conocimiento está esto, ¿no? Tiene el nuevo, pues no sé, el miembro del consejo de administración o del patronato o de lo que sea y ve en lo que se hace que puede él aprovecharse. Esto pues me interesa, esto sí, esto no. Es decir, estamos más en la gobernanza para sacar que para aportar. Este es un tema muy clave porque de alguna forma tiene conceptos éticos muy importantes. Recordemos, por ejemplo, que Adela Cortina, la catedrática de ética de la Universidad de Valencia, en su libro dice claramente que sin confianza no se hacen ni negocios. Para de alguna forma exhibir que esta razón de estar para lo que toca, no estar para ti,
Esto no es el cómo veo lo mío y qué me llevo, sino qué aporto y cómo lo aporto. Esto es lo que genera la confianza. Y sin confianza, evidentemente, también acepto lo que dice esta catedrática, que es que hay que generar confianza para que las cosas se resuelvan. Y desde la desconfianza solo hay una forma de trabajo, que es las continuas teorías de la conspiración. Y por lo tanto, estamos entrando en un tema que toca la fibra general de cómo nos organizamos y el significado de la gobernanza y de la gestión en concreto. Confianza sin buenismo, tal vez pide usted mucho, no obstante, si hace un momento he dicho que estamos sometidos a la tiranía del capital, estamos sometidos a su vez a otra tiranía mayor, pero es que es usted muy humilde y le voy a explicar al auditorio por qué. Esta otra tiranía, algo hemos apuntado, es la tecnológica, esta velocidad de crucero casi imposible de alcanzar. Bueno, pues porque nuestras mentes adultas nos cuesta ya estar en el estado del arte de las mismas, y cuando yo escucho que LG ha decidido dejar de fabricar teléfonos móviles cuando era un referente, digo, aquí hay cosas que se me escapan. Pero le digo que es usted muy humilde porque hace 20 años, cuando aún no existía ni siquiera un teléfono móvil, digamos, de los antiguos en las manos de nadie, usted ya postulaba dentro de este concepto de gobernanza las redes sociales y ejecutó en las organizaciones que dirigía. Mire, usted podría haber sido el presidente de Facebook, pero ya le digo, es tan humilde que ha preferido estar aquí con nosotros hoy, por así decirlo. Pero si fue capaz de hacer eso, o es un visionario o ya tenía un porqué. Una red social hace 20 años, impensable. Impensable, pues si se piensa, pues es pensable. El problema de fondo yo creo que es otra cosa, que hay que elegir ya de siempre las dos especies de vida que uno quiera. Y estas dos especies es: yo me apunto a la supervivencia o yo me apunto al progreso. Me sorprenderán que diga esto, ¿no? A ver, la supervivencia es aquello, pongo a trabajar porque tengo que ganar, me gustaría hacer esto, pero no lo puedo hacer porque no tengo dinero, y evidentemente el capital me va a dar aquello que yo pueda hacer para sobrevivir, pero no me va a dar más, con lo cual ya espero cuando me jubile, que entonces sí me dedicaré a hacer lo que pueda hacer. ¿Cuántos que están pensando esto, cuando llega la edad de jubilación, no lo hacen? Yo tengo 76 años. Y yo es que si no trabajo me muero. Y yo esto no lo he oído de mi padre, y esto lo he oído de gente que ha sido triunfadora, porque de alguna forma ha visto no la inmediatez, sino ha hecho una expresión que oí a un muy correcto persona de origen judío, que me dijo esto: mire, esto se resume en lo que le voy a decir, porque usted me habla de estrategia y táctica, de táctica que es a ver si la supervivencia y el plato lo tengo, o de estrategia hacia dónde vamos. Y me dijo: mire, esto ahora ya no va así, ya no están separados la táctica y la estrategia, ahora solo va de mirar lo más lejos posibles para saber qué hacer mañana. Y esto es lo que hay que hacer. Y esto es lo que de alguna forma los que se llaman directivos o nos llamamos directivos tenemos esta función de saber ver lo más lejos posibles, pero traducirlo a lo que mañana hay que hacer, ¿no? Y sin el factor humano no vamos a hacer solos más que escribir cosas que va a leer quien sea. El tema está que solo transforma la acción, pero la transformación de la acción tiene que venir soldada, digamos, con soporte muy claro de quienes están en el tema en concreto, ¿no? Por lo tanto, si no consigues una armonía y un equilibrio en tu organización, no vas a poder hacer nada. Y esto es uno de los temas más importantes que de alguna forma sugiero que hay que trabajar, y por esto también he lanzado mi año de confinación, el pasado, en hacer este libro. Volviendo al libro, creo que hemos hablado un poco acerca de los errores, pero usted lo titula del error al asombro.
¿puede explicarnos por qué aparece aquí la palabra asombro? Que yo cuando hablo de asombro, a mí que soy un enamorado de las artes, de la música en particular, bueno, puedo asociarlo a emociones, a las cosas que me gustan, pero a veces puede haber también tintes discutibles o negativos. Yo creo que usted debe querer aquí mandar un mensaje de esperanza, pero me gustaría que nos lo explicara. Bueno, pues sí, hay una pequeña cosa para explicar de esto, ¿no? Que iba la ciencia andando por el paseo, un paseo importante y bonito, Paseo de Gracia, pongamos aquí, o la Gracia, en donde fuere, ¿no? Y la ciencia iba paseando y se encontró la belleza. Cuando se encontró la belleza, se asombró. Es decir, la belleza, que está en muchas artes y en todo lo que es sensorial, nos habla. Queremos quizá no escucharlo, porque ya no toca, porque a ver qué, estamos todavía en la época victoriana en la cual las emociones y todo esto tenía que estar guardado en un cofre sin sacar, ¿no? Ahora no, es esto. Pero es que no lo es en el fútbol, no lo es en los deportes, no lo es en el trabajo, no lo es en ningún sitio. Hay que asociar el desarrollo de la razón paralelamente y simultáneamente con todo lo que es sensorial y con todo lo que es relacional. Y si no tenemos empatía, si no tenemos la capacidad de emprender de una forma que es teniendo en cuenta el respeto al otro y trabajarlo desde esta perspectiva, no avanzaremos. Podemos no querer avanzar, sí, sí, es verdad, y ya tenemos muchos ejemplos de desolación en términos de sostenibilidad del planeta, ¿no? Pero, bueno, cada uno verá, quizá lo que nos toca es predicar, y así que predicar es, no por mucho predicar tienes más parroquia, esto es cierto, pero de alguna forma tienes la ética personal de la coherencia. Y la coherencia es la que, pues, todo lo otro que hemos hablado, es cuando pasa que lo que hace mover a alguien son los intereses. Y los intereses no son los valores. Y con los intereses lo que viene siempre es una lucha contra alguien para obtener más. Mientras lo de los valores pone en su sitio el hacer más oportunos para, haciéndolo, poder tener el progreso humano en todos sus sentidos apropiado y desarrollado. Yo me parece que esto es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro estado de homínidos sapiens. Todos hemos leído Sapiens de Harari y hay muchas otras cosas que están saliendo. Yo creo que Inirarity, el filósofo vasco, nos está diciendo muchísimo que la democracia de representación queda muy corta y necesitamos la democracia de la complejidad, y por todos sitios de alguna forma aparecen signos que no son los de la calle, pero sí que están, que de alguna forma están impulsando otra manera de jugar con nuestras potencialidades para aportar lo mejor de cada uno al hecho colectivo de que somos un planeta, digamos, y no conocemos otros planetas todavía en los cuales se pueda ir, francamente, y pronto. Sino que de alguna forma tenemos que también salvar este planeta y crear la esperanza real, no la esperanza de la utopía, sino la esperanza del learning by doing, de hacer, porque haciendo te das cuenta de si te has equivocado o no. Y es solo aprendiendo del error vamos adelante en lo que toca. Esta es mi posición. Yo sé que no es compartida en general, siempre, por miedos probablemente. Yo creo que el miedo a no tener es brutal. Yo creo que el miedo a quedarte en una situación de enfermedad también es brutal. Como oncólogo he asistido a muchos pacientes y siempre al final he acabado viendo en sus caras y agonizantes, a algunos, cómo de alguna forma la gente moría según había vivido. Y si tú has vivido con coherencia y todo esto, mueres en dignidad. Pero si no, si es que tú has buscado aprovecharte al máximo y sacudir lo que sea y todo esto, acabas que de alguna forma se llega a un momento final con rabia a lo que va a pasar. Lo digo esto, ya sé que esto es como muy poco
digamos, regular, de decirlo, en webinars como el que hemos estado trabajando, pero en todo caso, con toda la honradez, les digo que tenemos que orientar nuestra vida a ser o a tener, y elijan ustedes. Doctor Monràs, creo que no hay mejor colofón que lo que acaba de decir para un poco dar por terminada esta charla. Y de esta forma, tal vez, dar la oportunidad a las personas que han estado escuchándonos de que si alguno de ellos quiere formular alguna cuestión, incluso particulares, porque también estoy yo para ayudarle si es necesario, para aclarar probablemente cuestiones de lo que es en sí la biomimética o por qué hemos traído al sector de la construcción estos conceptos, ¿verdad? No sé, Marina, si quieres abrir un turno de preguntas, está el doctor Monràs a la disposición, por supuesto. Pues sí, yo creo que ya las personas que quieran hacerle una pregunta, yo creo que lo pueden hacer con el micrófono abierto, porque en el chat no hay ninguna, así que pues yo creo que lo pongan en marcha y, bueno, pues si tienen alguna pregunta. La verdad es que es muy interesante, ¿eh? ¿Puedo hacer una pregunta? No sé si me oís. Sí, perfectamente, sí. Vale. Soy Albert Pela, conozco a Pere Monràs y conozco un poco el libro. Yo le pediría, Pere, esto de mirada larga para ver lo que hay, para decidir lo que hay que hacer mañana, ponnos algún ejemplo, porque está muy bien, digamos. La biomimética siempre dices que, digamos que la reproducción de las especies, la selección natural, todas estas cosas. Esto es mirada larga, estos 3.000 millones de años de historia. Danos algún ejemplo de cómo nos ayuda esto a tomar decisiones para mañana, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el CIMNE yo sé que se están haciendo muchos proyectos europeos. Hay la gran oportunidad de decir, oye, vamos a apostar por esto, por lo otro, vamos a invertir en esto, vamos a contratar a esta persona. Esto serían las decisiones inmediatas, pues esto, si puedes ponernos alguna situación que digas, ostras, esto me ha inspirado para tomar esta decisión. Yo añadiría un corolario a la pregunta. Escuchaba ayer, precisamente, sobre los fondos europeos, Next Generation, mirada larga, supuestamente. Escuchaba ayer en el Congreso de los Diputados al representante de una comunidad autónoma defendiendo infraestructuras que necesitaba hace unos años y que le habían negado. Quiero decir, ya puestos, pongámonos en situación y si tenemos que hacer mirada larga, hagámosla en el campo de las infraestructuras. Tenemos lo que tenemos en este país. Los fondos europeos tienen que ser para la construcción de las infraestructuras que nos faltan. ¿Esta es su mirada larga? A ver, el tema de la mirada larga, Albert, es un tema que cada uno tiene su entrenamiento en el tema. Pero si no lo haces nunca lo puedes aprender o puedes madurar en este concepto, ¿no? Yo digo, por ejemplo, al menos a mí me pasó que a mis 20 años hice determinadas, bueno, lo que hacemos a los 20, pero no sin entender exactamente por qué hacía aquello. Ahora que tengo 76, ahora miro atrás y veo aquellas decisiones que hice y ahora las entiendo. Es decir, solo entiendes las cosas cuando las haces. Si no, luego te quedas que, bueno, pasó y vas tirando para adelante, pero sin tomar conciencia de qué ha pasado en cada una de las cosas. El entreno que propongo es que usted, el que sea, nadie deje de pensar por qué hace esto de lo que hace cada día. Si tú das sentido a las cosas que de alguna forma haces, se desarrolla poco a poco una mirada hacia el futuro muy clara, porque has ido acumulando cosas bien hechas o errores, y esto te da una facultad de open mind, de abrir la mente
y de alguna forma imaginar, que es nuestra gran condición que tenemos como homínidos sapiens, la de imaginar algo diferente. Hay un tema que yo me gustaría también dejar muy claro. El filósofo Morin de Francia, que tiene una edad muy significativa ya, establece una idea muy clave para esto. Mire, usted está en el presente, pero una de las cosas que para estar en el presente se necesita es hacer una crítica inteligente desde este presente de su pasado o del pasado de su sociedad o de donde vive. Si hace usted este referente, yo por ejemplo puedo opinar sobre la Guerra Civil Española de una manera ahora que la que hubiese en anteriores edades mías hubiera podido, digamos, bueno, entender, ¿no? Por lo tanto, si tú haces una crítica del pasado y enriqueces esta crítica no era un problema de los buenos y los malos, sino un problema más complejo y te defines en esta complejidad, llegas a tener una acción sobre tu presente. Tu presente cambia, ya no es aquel concepto el que te mueve, sino el nuevo concepto. Y con este nuevo concepto puedes imaginar un futuro diferente del que hubieras hecho si no hubieras reflexionado sobre tu pasado. Por lo tanto, tenemos un tema que tanto cogido desde el pasado como del futuro se involucra en el presente y lo tenemos que tener en cuenta. No podemos dejar de tener conciencia porque la conciencia es en este sentido lo más valioso que podemos tener en nuestro desarrollo personal. Y la conciencia tiene que trabajarse. La conciencia no es una cosa que viene dada, es una cosa que requiere continuadamente un espacio de entender. Filósofos de gran naturaleza, y puedo citar a uno que estoy seguro que conoce quien me ha formulado la pregunta, que siempre hay el tema del texto, el contexto y el pretexto. Por lo tanto, si hoy hemos hecho este webinar, el tema es que lo hemos hecho de la manera que lo hemos hecho y hemos dicho lo que hemos dicho. Esto es el texto. El contexto era una situación que era el PTE, que de alguna forma quería saber, un auditorio, personas que estaban interesadas por esto. Y el pretexto es que hay que mejorar, porque si yo, según me han comentado, se hace todo esto es para mejorar el sector de la construcción en todas sus formulaciones, tanto de tipo personal como de tipo colectivo, como de tipo organizativo. Por lo tanto, esta concepción de que cada cosa que hagamos, veamos el texto de lo que hacemos y no lleguemos a desarrollar este texto hasta que no encontremos cuál es el contexto apropiado para este texto y cuál es el pretexto por el cual quieres hacer esto, estás, digamos, impidiendo, en cierta manera, la creatividad de la conciencia. Por lo tanto, te quedas más anulado en este sentido de ser visionario. Ser visionario es una gran cosa, es una capacidad lúcida de ver las cosas. Y esta capacidad lúcida la tienen todos los que la tienen, no me refiero a mí mismo ni mucho menos, pero el avance hacia la comprensión del universo, hacia la comprensión del cosmos, abre puertas de todo esto, ¿no? Y recuerdo lo que he dicho antes de la concepción de que todo lo que sabemos hasta ahora es del pasado y necesitamos pensar otras cosas del futuro. Por lo tanto, o criticamos el pasado para ver qué hicimos mal, para hacer un futuro mejor, o haremos, si no practicamos esta crítica, lo mismo que estábamos haciendo. Y si usted hace lo mismo de siempre, tendrá lo de siempre. Por lo tanto, el proceso de transformación de uno exige tener estas cualidades reflexivas hacia atrás para imaginar hacia adelante. No sé si con esto he contestado suficientemente su pregunta y si no podemos otro día también hablarlo cuando quiera. A mí me ha recordado una frase del libro mientras hablaba que creo que está totalmente alineada con esta cuestión. Hace usted una cita en la que dice que en cierta ocasión alguien con sus discípulos les propuso que se acercasen al borde de un precipicio y les empujó a él. Y entonces volaron. Probablemente la mirada más larga es la que tiene uno desde las alturas, o la tiene mucho al menos.
créame que yo no sé si podría hacerlo yo, pero le aseguro que voy a tratar de que mis hijos vuelen. Sí, para volar hay que ver, ¿no? Y hay que moverse, hay que hacer cosas. Es decir, lo que no podemos estar es pensando que todo se nos va a venir arreglado, que alguien va a cuidarnos a nosotros. No, no, cada uno ha de cuidarse a sí mismo y este es el gran tema. Y volar, metafóricamente, es la mejor de las condiciones que uno puede conseguir. Metafóricamente hablando, repito, y esto forma parte de un verso de un británico que recientemente murió y que realmente es esta anécdota que contaba mi amigo Ignacio. No sé, más preguntas, todas las que quieran, vaya. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Hay un mensaje en el chat, tal vez? Sí, pero no. Ha dicho que muchas gracias por la presentación. Ah, que ha sido muy interesante. Bueno, lo más importante de todo esto es que si no te salen las preguntas, te las guardas y luego en otro momento o llamas o comentas. Tenemos que tener una capacidad de expresar lo que de alguna forma nos preocupa sin límites. Y el que de alguna forma va al... Hay un relato también en este caso de un rabino que dice el mal profesor, el mal, digamos, maestro, es el que dice todo lo que sabe. Y el buen maestro es el que sabe lo que dice. Por lo tanto, siempre estaremos abiertos a intentar ser buen maestro para poder dar lo que de alguna forma me pida. Y hemos de actuar a demanda, escuchando y sabiendo escuchar, que es el gran problema que tenemos, que no escuchamos a los demás. Y el respeto profundo a las personas, sean de cualquier tipo. Una de las condiciones que se plantean hoy día como más graves puede ser todos los conflictos étnicos. Porque de alguna forma se está viendo en muchísimas cosas. Pero no quiero continuar porque ya no es mi momento. Bueno, pues no sé si hay más preguntas. Yo, desde luego, doctor Monràs, me he quedado con varias frases, que además me las he ido apuntando y me quedo con ellas. Bueno, si me las pasa, así me las podré apuntar para saber qué. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, la verdad es que agradecerles a los dos. La verdad es que ha sido un formato muy interesante, todo lo que ha contado. Y bueno, pues le invitamos a que en otra ocasión nos siga contando más cosas. Pero no me voy sin saber qué quería decir. ¡Ay, que Pues mira, me las voy a tener que contar. Bueno, en lo que he podido escuchar, a ver, yo también doy formación y entonces pues me ha llegado que la formación es una función de la producción. Me ha chocado, ¿no? Sin colaboración no hay futuro, que tenemos que estar abiertos al mundo y sin confianza no se hacen ni los negocios. Muy bien, pues entre lo que he podido escuchar, que bueno. Marina, yo creo que has hecho un resumen bastante fino de que se quería transmitir. Yo me lo apunto para no olvidarme. Muy bien. En cualquier caso, bueno. Reiterar el agradecimiento a la plataforma por acogernos y, bueno, pues efectivamente hasta la próxima ocasión, si es que podemos colaborar. Efectivamente. Pues muy bien. Muy bien, pues muchas gracias a los dos y eso, hasta la próxima y muchas gracias también a todos los que han asistido a esta ponencia. Hasta pronto.